la Constitución se define al Estado como laico, cuando dice que uno de los derechos fundamentales de todos los dominicanos es la libertad de conciencia y de cultos. Es decir, entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Garantizar que todo el que tenga una fe, que todo el que tenga una creencia y todo el que no la tenga pueda coexistir en armonía y en paz en la sociedad dominicana, donde baste su condición de persona para que todos los demás, sea que militen o estén en la misma orilla de su fe, o sea que estén en el frente, le respeten de la misma manera que él debe respetar a los demás. Entonces, de ahí que la discusión que se ha suscitado en ocasión, en ocasión de la propuesta o de la iniciativa de resolución, pero en el fondo en ocasión de la ley. Sí, claro, exacto. En el fondo, en ocasión de la ley. El Estado confesional, a diferencia, y sí sería importante, porque ponernos un poquito en el contexto de la historia, rápidamente, resumiendo, lo que han sido Irán los es un Estado confesionales. Irán es un Estado confesional, es un Estado que abraza una tradición religiosa, la musulmana. Arabia Saudita. Arabia Saudita, son estados confesionales que dicen, nosotros somos como Estado la religión que profesamos. Y todos los ciudadanos tienen que profesar esa religión y regirse a la normativa. Su texto sagrado es la Constitución. El que hace la ley. Es la Constitución. Exacto. Es la Constitución del Estado. Exacto. Entonces, la República Dominicana no es eso. O no está definida así en la Constitución. Y también hay estados, también han habido estados teocráticos, sobre todo los monárquicos, donde Dios, es el centro y es el pasado. ¿Qué dice la Iglesia, a propósito, católica, que es, mucha gente también ha sacado el tema del concordato? Lo estuve escuchando en el video de usted, que es evangélico protestante, hablando del concordato, de que nosotros no somos un Estado tan laico porque existe un concordato. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre eso y qué dicen ustedes? El concordato es un tratado internacional que lo firma la Iglesia Católica, el Estado Vaticano, con el Estado Dominicano en 1954. ¿Que favorece una religión sobre otras? No, sí, claro, favorecía en cuanto a la Iglesia Católica, en cuanto que permitía una serie de privilegios, o permite una serie de privilegios. Todavía hoy, una serie de privilegios que de exoneración de impuestos, de que los sacerdotes puedan ser capellanes militares, hay una serie de la escuela misma, hay una serie de que está, pero eso no indica que por eso es un Estado confesional. O confesional. Que por ese tratado internacional que lo tiene la Iglesia con la mayoría de los estados. No es solo con República Dominicana. Estados laicos que mantienen concordato. Con casi más de 130 estados. Donde la religión católica ha sido mayoritaria en un momento determinante de su historia. No necesariamente. Okay. Es bueno aclarar, que quiero introducir ese punto ahora que el padre Nelson habla, acerca del Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica, que habla de la dignidad humana, y es muy específico también en ese Concilio Vaticano II, hablando de que la dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción interna. Lo menciono porque el Concilio Vaticano II es parte del adoctrinamiento, de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y no solamente eso, que el concilio viene después de concordato. El concilio en el año 62, 65. Entonces, para que quede claro, ¿ustedes reconocen a la República Dominicana como un Estado laico? Indudablemente. Ok, eso ya, para que quede en el caso la Iglesia Católica. Okay, vamos a escuchar lo que ustedes opinan sobre eso, pero también sobre un argumento que ha esgrimido mucha gente. ¿Cómo es posible que seamos tan laicos, independientes del concordato, si tenemos la Biblia en el escudo? Me permite es que mucha gente puede confundir
Estado laico y laicismo. Y laicismo. Que hay que distinguir. Que también lo vamos a separar las dos cosas. Exacto. Eso no significa que vamos a erradicar todos los símbolos religiosos de todas partes, ese es el laicismo. O sea, la laicidad llevada al extremo, es lo que definen como laicismo. El desconocimiento de cualquier tipo de Exacto, religión. pero mucha gente ha esgrimido precisamente producto de no conocer la diferencia entre laicidad y laicismo, que no somos tan laicos porque tenemos el escudo, porque decimos Dios, patria y libertad, porque jura en nombre de Dios a la hora de tomar posesión la presidencia, porque hay un Te Deum el día 26, etcétera, etcétera. Porque la presencia religiosa es importante en los momentos de la vida democrática. Díganos ustedes, ¿qué opinan? Yo siguiendo el ritmo de Cristóbal, difiero. Yo creo que la República Dominicana sí es un Estado laico y confesional. ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas. ¿Cómo puede ser las dos cosas? ¿Por qué razón? Bueno, primero, la misma Constitución en su preámbulo dice que el legislador, al momento de legislar, invocó el nombre de quién? Sí, de Dios. Es lo primero. Lo segundo, la misma Constitución describe la identidad del pueblo dominicano y dice que su identidad son sus símbolos patrios y que sus símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno nacional. Precisamente el escudo tiene a Dios como un valor fundamental. Un Estado laico no tiene a Dios como un valor fundamental. Segundo, dice que la cruz está en el centro del escudo y cuando a Juan Pablo Duarte se le preguntó, y esa cruz, él dijo, es un símbolo de redención en Cristo Jesús. Tercero, tiene la Biblia abierta en Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que fue introducida en el escudo nacional por Pedro Santana. Pero no estaba en el pero origen de el la juramento nación. patriótico, Ajá. del que todos estamos orgullosos, ¿no? Digo, los patriotas, dice en el nombre de la Santísima, Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente. Ese es el juramento patriótico. Un Estado laico per se y simple no tiene esa identidad como pueblo. El padre parece que no ha leído bien el concordato. La misma Constitución dice que los acuerdos, y Cristóbal, que conoce bastante la Constitución, que los acuerdos internacionales tienen categoría constitucional. Sí, no sé. Y el acuerdo nuestro de 1954 ni se ha revisado, ni se ha derogado, ni se ha denunciado por ninguno de los dos estados. Y ese acuerdo dice que la religión católica es la del Estado dominicano. O sea, no es simplemente un acuerdo de concepción en exoneraciones y en materia educativa, no, es un acuerdo que dice que la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado dominicano. O sea, nosotros podemos ser lo más anticoncordato que queramos ser, pero hasta que ese acuerdo ni se revise, ni se modifique, ni se anule, la República Dominicana sigue siendo un Estado laico y confesional. Pero confesional significaría que todos tendríamos que ser católicos, que todos tendríamos que practicar la religión. Ustedes no existirían, de hecho, en un Estado confesional. Eso no es lo que significa. Lo que significa en un Estado confesional no existe lo que significa otra es que tiene una religión oficial. Pero no, el Estado confesional no permite otra religión. Sí, claro que sí. No. Claro que sí. No. Claro que sí. A ver, abogado. En esencia lo es. Bueno, que me aclare el abogado, estoy confundida. Una precisión al reverendo Lorenzo. Los tratados que tienen rango constitucional son los tratados sobre derechos humanos. El concordato no es un tratado sobre derechos humanos. Y por tanto no es... Dice todos los tratados internacionales. No es correcto. Así mismo lo dice la Constitución. No es correcto, reverendo. No solo en derechos humanos. No, perdón, dice reverendo. todos. Artículo 74.3 de la Constitución, por favor. 74.3 de la Constitución. Los tratados sobre derechos humanos tienen categoría constitucional, los demás no. Primera cosa. Y segundo, es un oxímoron, es un contrasentido decir que el Estado es a la vez laico y confesional. Es decir, la Constitución de la República Dominicana ha dicho que la misión esencial del Estado es la defensa de los derechos de todos.
Esa es la misión, esa es la razón de ser del Estado. En un Estado confesional podría haber la participación, la apertura a todo tipo de religiones. No, Claro que sí. es que está en la índole del Claro del Estado democrático, es decir, y así lo dice el En uno artículo 46. confesional. No. Sí, claro que sí. Sí, claro. Por favor, vamos a ver, un Estado confesional abraza una religión en detrimento de todas las demás. Y por tanto, crea un privilegio en contra de todas las demás religiones y en contra de todos los que no son militantes o creyentes de esa fe. No, no es así. Entonces, Es que la Constitución Dominicana en varias ocasiones ha contenido expresamente la religión católica como oficial y aún han coexistido otras pero religiones. no lo es actualmente. O sea, que no me digas que no puede. No lo es Sí actualmente. Bueno, en la No Constitución es. del 2015 Cuando la religión católica fue considerada constitucionalmente como religión oficial, el Estado no era laico. Pero existían otras religiones. No digan que Desde no pueden existir. 1924. Existían otras religiones. Sí es Pero yo bueno no dije que no aclarar existen para otras religiones. terminar. Usted dice que no pueden. Que La no puede diferencia- haber laicidad y al mismo Es que sí, tiempo que Estado puede. confesional. confesionalidad. Padre, entre laicidad y laicismo, que ahí es donde está la gran diferencia. Y Europa conoce perfectamente esa diferencia, laicidad y laicismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es clara y neta entre laicismo es negar todo acto público de fe en las instituciones, tanto públicas exteriores, reduciendo solamente la religión al ámbito de lo privado. A la habitación, Sí. a tu casa, a Sí. tu vida privada, Ese es el a laicismo. tu iglesia, tu culto. Tú no Sí. puedes, ni en las escuelas, ni en las instituciones gubernamentales, no se puede exhibir Ni en la ningún Constitución. tipo Exacto. de símbolo, Símbolo religioso. Tú no De puedes ir ni ninguna siquiera clase. con un crucifijo a la escuela, como estaba diciendo, con una- o con o un un pañuelo, velo sí, un o velo. con nada. Entonces queda claro la diferencia. Se puede ser un Estado laico y tener una religión como oficial, entre comillas, No, es contradictorio. No. pero se no oficial, sino como reconocer. No, es reconocer que todas tienen derecho a existir. Esa es la esencia del Estado laico. Pero privilegia una. Francia es un No estado necesariamente. Privilegia una. No, Francia bueno, es un cuando estado laico. Debería se ser, firma, no, cuando se debería firma el ser. concordato, privilegia a la Iglesia Debería Católica ser. y por eso los evangélicos se quejan. Pero no es laico. Ok. Y por eso los Sí, evangélicos se quejan. con razón Y no se se quejan. puede. Con mencionar razón, las religiones en público además ni con las- ni las- razón, porque es Lorenzo, con laicista. razón. Sí, entonces... Francia es laicista. Las religiones católicas y protestantes no pueden, por ejemplo, tener emisoras de radio ni de televisión. Porque es laicista. Y Públicas. el Reino Unido de Inglaterra es un estado confesional, pero las otras religiones pueden coexistir. Entonces, nosotros somos un estado aconfesional y aquí coexisten todas las religiones, aunque hay un concordato que privilegia la Iglesia Católica. Esto quedó es una claro eso. diferencia. Entonces no somos laico y confesional, sino laico aconfesional. Claro. Ahí hay No, una no, diferencia. no, bueno, es que entre todos pueden haber diferencias. Yo quiero- Vamos a hacer una pausa. Pero vamos a entrar en la ley en Sí, cuestión. tenemos Vamos que a hacer entrar en una la ley. pausa para entonces entrar, aunque esto queda simplemente, la única persona que no dice eso es usted, porque incluso Bueno, pero es que en esencia el eso es lo pastor que es. O sea, también una que cosa los es la símbolos que se teoría. mencionan- eso es una interpretación, podría ser. Exactamente, Podría ser. es una Vamos, después de la pausa, a entrar en la ley, las escuelas. Vamos a escuchar también su opinión. Ahí está el hashtag Educación Bíblica ENM. Ahí puede usted expresar todo lo que piense sobre lo que dicen nuestros invitados o su opinión. Cuando regresemos después de la pausa, continuamos.